Bienvenidos a Desenmascarando, podcast semanal que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast trataremos el tema de la oposición de Disney a la ley del estado de Florida que protege a menores de 9 años contra contenido sexual inapropiado en las escuelas públicas. Durante el mes de marzo, el Senado de Florida aprobó el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, que prohibiría a los maestros involucrar a los niños de jardín de infantes a tercer grado en discusiones sobre orientación sexual o identidad de género. El proyecto de ley evitaría que el personal de la escuela impulse la instrucción planificada sobre orientación sexual o cuestiones de identidad de género, desde el jardín de infantes hasta el tercer grado, o en contextos que no son apropiados para la edad en grados posteriores. El proyecto de ley no prohíbe las conversaciones orgánicas entre estudiantes ni maestros, y tampoco prohíbe la discusión de temas sociales apropiados para la edad, incluida la orientación sexual, si está de acuerdo con los estándares estatales. Ante esta iniciativa, los medios de comunicación, actores y políticos progresistas, incluyendo el presidente Joe Biden, protestaron la ley y la bautizaron como Don't Say Gay, cuando en ninguna parte del texto se incluye la palabra gay. We're going to have a great night tonight, and for you people in Florida, we're going to have a gay night. Gay. A esta protesta se unió la empresa Disney y así respondió el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Bob Chapek took a political turn. I called Governor DeSantis this morning to express our disappointment and concern that if legislation becomes law, it could be used to unfairly target gay, lesbian, non-binary, and transgender kids and families. Chapek first apologized for not speaking out sooner against the Don't Say Gay bill, and then said he called the governor to take a stance against it, particularly as an advocate for his LGBTQ plus employees. I'm here as a mother of two queer children, actually, one transgender child and one pansexual child, and also as a leader. And that was the thing that really got me, because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks in open forums and through emails and phone conversations. And I feel a responsibility to speak, not just for myself, but for them, to all of us. We had an open forum last week at 20th where, again, the home of really incredible, groundbreaking LGBTQIA stories over the years, where one of our execs stood up and said, you know, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, oh, it actually is true. We have many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads. Developing this morning, a new round in the war of words between Governor DeSantis and Disney. The governor firing back after Disney CEO criticized the controversial parental rights bill that's set to soon be signed into law. Mark Lehman's following the new developments on this morning. Mark, the governor making it clear that he's not going to let the critics change his mind about this bill. Yeah, critics call this the Don't Say Gay bill, but the governor is quick to point out that's not what this is all about, and it doesn't even include the word gay. He even made it very clear at an event yesterday he won't be changing his mind about signing it. The video was first posted by Fox News, but has quickly gone viral on social media. Companies that have made a fortune off being family friendly and catering to families and young kids, you know, they should understand that parents of young kids do not want this injected into their kids' kindergarten classroom. Our policy is going to be based on the best interest of Florida citizens, not on the musing of global corporations. Those comments coming. The Walt Disney Company siguió por muchos años la filosofía de su fundador, el empresario Walter Elias Disney, un calvinista que intentaba transmitir la cultura judeocristiana a través de sus contenidos. Películas como Pinocho comunicaban valores como la honestidad, responsabilidad, honor al padre y sabiduría para escoger amigos.
o como La Bella Durmiente, donde el príncipe utilizaba el escudo de la virtud y la espada de la verdad para derrotar al mal, encarnado en un dragón. El Disney de ahora, con sus posiciones políticas y nuevos contenidos, ¿realmente responden a los valores familiares y cristianos del fundador? Invitamos a Andrés Portilla y Alexis Galicia de Jubi a respondernos esta pregunta. Cuando hablamos de Disney, es fácil dejarnos llevar por las emociones que nos pueden provocar sus animaciones, sus historias o su música. Pero es necesario adoptar una postura mucho más crítica ante la cultura que decidimos consumir. Disney tiene una clara agenda progresista que promueve la ideología de género, el feminismo y la teoría crítica de la raza. Sus fines pasaron de ser simple entretenimiento a promover e imponer una ideología política. El contenido de Disney ya no puede ser consumido con inocencia y descuido. Lamentablemente debemos tener claro que su objetivo es adoctrinar, no entretener. El contenido audiovisual que Disney produce es altamente sugestivo y es difícil entender cómo y hasta qué punto nuestras creencias y actitudes cotidianas se ven afectadas. El contenido creado por la compañía se encuentra principalmente dirigido a los niños, quienes al tener una mayor neuroplasticidad se ven influenciados desproporcionadamente en sus aspiraciones, procesos mentales, emociones, valores y la percepción que tienen de ellos mismos. Debemos aprender a ver más allá de la empatía que podríamos sentir por los personajes. No podemos aferrarnos y defender con tanta fuerza a una cultura dirigida a las masas, ya que no buscan la auténtica felicidad de sus consumidores, solo persiguen la meta de crear y mantener clientes leales a la marca. El mensaje de Disney es claro y conciso a lo largo de todas sus películas. Haz tu voluntad, sigue tu corazón y desafía las reglas. Estos principios se oponen a las enseñanzas cristianas que nos alientan a negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. También es sabido que en algunas películas se tocan temas muy delicados como la necromancia y la magia, llegando incluso a enaltecer y romantizar estas prácticas. ¿De verdad queremos exponer a nuestros hijos a este tipo de cuestiones? Si llegamos a entender que Disney predica una filosofía distinta y en algunos casos contraria a la del Evangelio, ¿preferimos voltear a otro lado e ignorar los hechos? ¿O estamos dispuestos a tomar una decisión y elegir al cristianismo antes que cualquier otra cosa? ¿Quién debería estar a cargo de lo que los niños aprenden en la escuela? ¿Los padres o el Estado? En Florida se ha propuesto una ley de derechos de los padres que está siendo distorsionada como casi cualquier situación que defiende lo que es correcto, como algo anti-homosexual, de manera absurda. Y es que textualmente esta ley nos menciona, como un fragmento, que la instrucción en el aula, por parte del personal de la escuela o de terceros, sobre orientación sexual e identidad de género, no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el 3er grado, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con los estándares estatales, en este caso en Florida, y aludiendo a lo que el propio gobernador DeSantis ha mencionado, es que esta ley en ningún momento busca atacar o ser antihomosexual. Se ha bautizado inclusive por estos grupos de colores como la famosa ley Don't Say Gay, cuando dentro de lo que acabamos de leer ni siquiera se menciona alguno de estos conceptos o ideas, ni siquiera en lo abstracto. Entonces, ¿es apropiado que los niños desde el jardín de infantes hasta el 3er grado sean introducidos a cuestiones de identidad sexual o de género? Los medios han encargado ya de lograr que esto sea posible y de hacer que esto vaya siendo con más razón una realidad. Tristemente, la mayoría de personas en Estados Unidos, el 60%, dice que no, que los padres son aquellos que pueden realmente colocar y aceptar aquella información que sus hijos reciben de las escuelas. Y es que es totalmente válido esto, es totalmente cierto y justo y correcto. Los padres son los únicos que tienen la capacidad de decidir sobre la educación que reciben sus hijos, sobre los contenidos que pueden o no tomar en las escuelas. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación, con este poder que tienen realmente y con este alcance y estos logros, buscan en todo momento atacar a los padres? Puesto que hablamos de ideologías y de agendas progresistas y de izquierda, hablamos de una agenda LGBTQ que lo único que busca es pervertir y dañar el desarrollo de los niños. No buscan su beneficio, no buscan su correcto desarrollo, buscan introducir únicamente agendas y temas absurdos que solo van a pervertirlos y que no sirven de nada.
y lejos de pervertir también, con mayor valía y con mayor relevancia más bien, van a buscar que estos niños pierdan y se desconecten de la realidad. Igual esto lo menciona Jared Steedman de la Heritage Foundation y aboga a que estos temas se han distorsionado tanto con este proyecto de ley en Florida por parte de todos los medios. Y es lamentable porque entonces los padres se van quedando solos, porque los padres se van quedando como un agente externo en la educación de sus propios hijos. Y esto, señores, no puede ser así, por Dios. Algo importante es que tal vez hayan padres que estarían de manera incorrecta en todo, pero que digan, yo quiero que mi hijo sea expuesto a una Drag Queen Story Hour o alguna situación de estas afines. Pero aquellos padres, que son la mayoría, que no van a estar de acuerdo, ¿qué pueden hacer? Al parecer en Florida, y con el apoyo de este tipo de situaciones, de colectivos, de grupos y de corporaciones como Walt Disney World, lo único que se busca es que los padres sean ajenos y que no tengan realmente un peso sobre lo que sus hijos ven en las escuelas. Por tanto, es fundamental que podamos trabajar, legislar y propiciar espacios para que todos estos contenidos puedan ser no llevados a las escuelas. En México y particularmente en el estado de Tabasco ya tuvimos recientemente una situación similar. El que tú le digas a un niño de primaria que puede cambiarse de sexo cuando él quiera no es educación sexual. Tenemos que trabajar y abogar y brindar una educación sexual que realmente sea efectiva, que sea objetiva, que vaya basada en ciencia, no en ideologías, que busque fundamentar y formar y orientar, no solamente que los busque obligar a aceptar situaciones que no sirven para nada. Y es que si, estas personas no saben qué es una mujer y piensan que un hombre puede ser mujer y que una mujer es cualquier persona gestante, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar una educación de calidad, mucho menos que la educación sexual sea de la mejor forma y calidad. Esos señores buscan pervertir y tan solo se llevan a cabo acciones que van a atacar directamente a los padres, a la educación y a este tipo de propuestas. Necesitamos, no solo en Estados Unidos, sino igual en México, colocar estos temas sobre la mesa. Necesitamos debatir y necesitamos trabajar por defender el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y sobre los contenidos que estos reciben en sus escuelas, sobre todo en aquellas instituciones públicas. El Estado no tiene por qué coartar este derecho a los padres, ni mucho menos tiene por qué inferir sobre lo que los niños ven en las aulas. Y finalmente, también es importante mencionar que en un aspecto pedagógico y de desarrollo cognitivo, en estas edades los niños no tienen la capacidad para discernir lo correcto de lo que no lo es, lo bueno de lo que es malo. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Si no actuamos hoy, desde sectores educativos, pero también social y desde las familias, vamos a perder esto. En Estados Unidos hay una crítica muy grande sobre los grupos conservadores y sobre esta falta de acción. En México no tiene que ser el caso. En México debemos dar ese ejemplo de que sí estamos informados y de que sí nos importa la educación de nuestros hijos. Con los niños no se deben meter. Tenemos que salvaguardar el derecho fundamental de los niños a recibir educación, claro, pero que esta educación sea realmente eso, que los ayude a formarse para la vida. Creo que es fundamental trabajar por conformar esos espacios y no solo desde un aspecto conservador, sino también desde un tema social y educativo. Eso es todo lo que puedo decir al momento, pero sí es importante que discutamos sobre esos temas. Muchas gracias, Andrés y Alexis. Agradecemos su atención y les encargamos le den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Hazte sentir en Facebook e Instagram y Hazte sentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de los medios de comunicación o políticos referentes a temas culturales como lo son vida, familia y libertades fundamentales, por favor coméntenlo. Estaremos atentos e intentaremos responder a la brevedad. Hasta luego.